Esto es un Hygge Podcast para hablar de prácticas sencillas y orgánicas basadas en la felicidad que dan las pequeñas cosas de la vida. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Prácticas Hygge. Y el episodio de hoy, número 50, estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí con ustedes, mis queridos oyentes. Estoy realmente feliz. Me encanta hacer estos episodios. Me dan tanta paz, alegría, me llena de entusiasmo poder compartir esto con ustedes. El episodio de hoy tiene que ver con un tema que me encanta y que trato de aplicar siempre en mi vida, en mi día a día, y es la comunicación no violenta. El concepto de comunicación no violenta fue desarrollado por el psicólogo y mediador Marshall Rosenberg ya en la década de 1960. Rosenberg creó este enfoque como una forma de mejorar la comprensión y la empatía en las interacciones humanas. También buscó transformar las relaciones, los conflictos, mediante una comunicación mucho más compasiva, efectiva. Bueno, quiero citar una frase de Rosenberg que dice: "Lo que quiero en mi vida es compasión, un flujo entre los otros y yo basado en el mutuo dar desde el corazón". Les digo que el libro es fantástico, muy recomendado, se los recomiendo. Se llama Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de Marshall Rosenberg. Igual lo voy a dejar en la caja de información. Y fíjense que este enfoque de comunicación no violenta tiene sus raíces en diversas influencias como la psicología humanista, las enseñanzas de Mahatma Gandhi sobre la no violencia y la psicología de Carl Rogers, quien enfatizó la importancia de la empatía y la autenticidad en las relaciones humanas. Entonces, la comunicación no violenta ha sido utilizada en diversos contextos, desde la resolución de conflictos personales y laborales hasta la mediación en conflictos internacionales. Fíjense también que la comunicación no violenta, esto nos ofrece una guía para reenmarcar la forma como nos expresamos, cómo nos escuchamos los unos a los otros, cómo son nuestras reacciones habituales, automáticas, porque nuestras palabras se convierten en respuestas conscientes si mejoramos la calidad de atención. Esto es muy importante. Cuando nosotros estamos conscientes de la importancia que tiene el cambiar nuestro estado de conciencia y cómo percibimos las cosas, cómo sentimos y cómo accionamos, entonces vamos a poder resolver conflictos con mucha más empatía. Como dice Marshall, dando desde el corazón. Bueno, entonces en este episodio quiero ser práctica con la dosis y voy a compartir con ustedes los 4 componentes clave que conforman la base de la comunicación no violenta. La número 1 es la observación. Esto es una descripción objetiva. Se trata de observar lo que está sucediendo sin añadir juicios o evaluaciones. Es decir, hacemos una descripción del hecho específico en lugar de generalizar o interpretar la situación. Por ejemplo, oye María, cuando veo que llegas tarde a nuestras reuniones, debemos estar 10-15 minutos más de lo planificado, ¿no? Eso es un ejemplo. Bueno, y seguimos argumentando, pero estamos haciendo una observación objetiva, estamos haciendo una descripción objetiva de la situación.
El segundo componente son los sentimientos. Esto tiene que ver con la expresión emocional. Esto consiste en identificar y expresar cómo nos sentimos en relación con lo que hemos observado. Entonces, es importante diferenciar entre sentimientos genuinos y pensamientos disfrazados de sentimientos. Por ejemplo, seguimos con el caso de María. Oye María, me siento preocupada y frustrada cada vez que veo que llegas tarde a nuestras reuniones. Seguimos con el componente número 3 y es el de las necesidades. Aquí tenemos que identificar realmente cuáles son esos valores, esos deseos, esas necesidades, y esto lo podemos vincular a una necesidad, ya sea que esté satisfecha o no. Por ejemplo, seguimos con el tema de María. Ya le hemos dicho, ya hemos expresado nuestros sentimientos, ¿no? Me siento preocupada y frustrada porque veo que llegas tarde a nuestras reuniones, y ahora vienen las necesidades, porque necesito sentir que respetamos el tiempo de todos y trabajamos de manera eficiente. Entonces ahí está ese sentimiento, esa necesidad de expresar lo que necesito para mí, para la empresa, ¿no? Entonces ahí está el tercer componente. Seguimos con el cuarto componente y es el de las peticiones. Este es muy importante porque aquí entonces solicitamos clara y concretamente lo que queremos, esa necesidad. Esta última fase es hacer una petición específica para abordar la situación de manera positiva. Estas peticiones deben ser acciones concretas y realizables. Seguimos con el ejemplo. María, ¿podrías avisarme con antelación si sabes que vas a llegar tarde? Por favor. Entonces, es genial, imagínense, todo el conflicto violento que podríamos desencadenar si nos hubiésemos comunicado de otra manera. ¿Ya? Entonces, este es el resumen, pues, de estos 4 componentes. La observación sin juicio es una descripción objetiva de lo que se ve, de lo que se escucha. Expresar nuestros sentimientos, comunicar cómo nos sentimos en respuesta a esa observación. 3, identificar esas necesidades, reconocer las necesidades que están detrás de esos sentimientos. Y por último, formular la petición de hacer una solicitud clara, específica, y esto siempre para mejorar la situación. Estos componentes, queridos oyentes, cuando ustedes lo pongan en práctica, realmente esto nos evita la reactividad cuando actuamos por impulso. Si pensamos un poquito en estos 4 componentes a la hora de comunicarnos, entonces podemos promover un diálogo abierto, comprensivo, y hablando de hygge, un diálogo muy hyggelig. Y sobre todo, pues buscamos una comunicación y facilitamos esta comunicación pacífica. Abrimos esos espacios entrando en nuestra filosofía, en nuestro estilo de vida hygge. Enriquecemos nuestra atmósfera. Esta atmósfera que busca, pues, el bienestar, ese espacio que fomenta el sentirnos atendidos, escuchados, y esto lo podemos integrar muy bien. Sobre todo cuando observamos sin juicio, describimos situaciones, evitando las críticas, nos concentramos en esa observación, tratamos de hacerlo de una manera, ¿cómo les digo?, mucho más tranquila, siempre desde el corazón. Un ejemplo, nosotros los que somos padres ya, ¿no?, o madres, cuando les decimos a los chicos, a los niños, ¡ay, siempre dejas tus cosas tiradas!
qué desorden, ¿no? Podríamos cambiar nuestro lenguaje. En vez de decir esto, podríamos decir: he notado que ya hay varias veces que tus libros quedan en la mesa después de estudiar. ¿Qué te parece si los recoges y los colocas en su sitio? Entonces, podemos hacer muchísimo con el lenguaje cuando reconocemos y cuando nos expresamos de manera pacífica. Podemos promover una comunicación con mayor conexión. Y esto, queridos oyentes, lo podemos aplicar en cualquier lugar y en cualquier ámbito de nuestra vida. Imagínense que nosotros, aquí les pongo un ejemplo muy práctico. Ustedes necesitan un momento de relajación, ¿ok? O yo necesito mi momento de relajación. Entonces, la situación es que llego de un día de trabajo, estoy cansada, quiero simplemente estar 5 o 10 minutos en silencio, pero llego a casa y hay ruido porque, la televisión está encendida, los niños gritan, hay peleas, etc. Y sobre todo la televisión, por ejemplo, tiene un volumen muy alto. Entonces, ¿qué hago? Llego a mi hogar. Observo la situación, me tomo ese tiempo para observar a pesar de que estoy cansada. Hago unas respiraciones, observo lo que está pasando, entonces hablo. He notado que en estos momentos tienen la televisión encendida, en el caso de que fuesen 2 niños, y no la están viendo. Ok, eso es mi momento de observación. Estoy observando, la televisión está encendida a un volumen muy alto y los niños están discutiendo, hablando, están peleando, lo que sea. Entonces yo estoy describiendo lo que estoy observando. Después entro a la segunda fase, que es el sentimiento. Niños, en estos momentos me siento distraída con el ruido de fondo, tanto de la televisión como los gritos y la pelea. Entonces, pasamos a la tercera, las necesidades. Niños, necesito un espacio de tranquilidad para poder disfrutar de 10 minutos de relajación. Lo necesito. Y en este caso, queridos oyentes, tampoco es necesario dar miles de explicaciones, simplemente expresar la necesidad clara y concreta para después hacer la petición. ¿Qué les parece si apagamos la televisión y quiero 10 minutos de pausa? Después podemos solucionar los problemas que tengan entre ustedes dos, pero ahora podrían apagar la televisión. Esa es la petición. Entonces, claro, suena muy fácil. En la práctica nos puede costar un poco más de trabajo, de energía, porque cada familia, cada persona, cada grupo familiar tiene su manera, su dinámica de interactuar, pero es un buen comienzo. Cuando comenzamos observando lo que está sucediendo y nos regalamos ese tiempo, entonces podemos argumentar peticiones mucho más claras y concretas. ¿Cuáles son los beneficios de combinar entonces en la comunicación no violenta y el hygge? Imagínense qué bonito. Podemos profundizar en las relaciones, podemos fortalecerlas. Podemos también hacer una reducción de conflictos significativa, porque imagínense el poder expresar y abordar nuestras necesidades de esta manera tan empática, tan bonita, pacífica. Esto minimiza los conflictos y nos mantiene en un ambiente armonioso. Y por supuesto, disfrutamos de un mayor bienestar, porque esta combinación de un entorno acogedor con una comunicación compasiva, esto crea una atmósfera en la que todos nos vamos a sentir comprendidos, valorados y en paz. Entonces, mis queridos oyentes, la invitación con esta dosis es integrar esta
CNV, Comunicación No Violenta, en nuestros espacios Hüge para enriquecer nuestra experiencia de bienestar y promover una convivencia más armoniosa, más respetuosa y fortalecer los lazos emocionales y la empatía entre todas las personas, entre nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros amigos. Entonces, gracias por escuchar. Feliz domingo y será hasta un próximo episodio. Adiós.